Buenas tardes a todos los amigos que me están viendo en este hermoso día del miércoles 9 de marzo de 2022, dándole la gloria y la honra al Señor en esta hermosa tarde. Los teléfonos para oración son 787-667-9545. Este que te habla tu amigo y hermano, el hermano Miguel Calderón, dándole la gloria y la honra al Señor por este bonito día que me dio para hoy. Hoy vamos a estar hablando voy a dar un estudio basado del Evangelio según San Mateo, que se va a dar hoy y para la gloria y honra del Señor. Saludos a todos los que van a ver este contenido en el canal de YouTube. También reciban los saludos de mi esposa, la hermana María Ayala, que se encuentra haciendo otros menesteres en este día. Vamos a estar orando para empezar este pequeño estudio basado del Evangelio según San Mateo. Mi alma adora al Señor en esta preciosa tarde. Gloria a Dios, santo, santo. Mi alma adora a Dios. Vamos a orar para empezar, para que Dios nos dé el entendimiento y la sabiduría que Él mismo sabe darnos a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, dándote la gloria y la honra. Mira, Señor Padre, mira a la gente que va a ver este video, este contenido en la página de YouTube. Mira, Señor, en esta hora, Padre, bendícenos, guárdanos, danos sabiduría. Y lo más importante, que la gente comprenda que Cristo viene y viene ya. En esta hora, Padre, te doy la gloria, Señor. Amén y amén. En esta hora vamos a estar discutiendo en el tema en el libro de San Mateo, para la gloria del Señor. En este estudio de la palabra, gloria a Dios, vamos a buscar un versículo clave del libro de Mateo. Vive Dios, gloria a Dios, aleluya. Mi alma adora al Señor. Gloria a Dios en las alturas. Vive Dios, santo. Santo, santo, santo es el Señor. Alábalo. Vamos a seguir alabando y glorificando al Señor. Santo, santo eres Dios. Seguimos hacia adelante. Vamos a leer parte de Mateo 1. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob y a Judá, y a su hermano Judá engendró de Tamar, Farad y Sara. Mi alma adora a Dios en esta hora.
Gloria a Dios, aleluya. Mi alma adora a Dios. Vamos a hacer este estudio de la palabra buscando en las escrituras mi alma adora al Señor. Seguimos hacia adelante en el Señor. Vamos a leer y a discutir unos puntos de este evangelio. Cómo se ha centrado, cómo se escribió y cómo se explica este evangelio. En un sentido escrito en el evangelio de Mateo, es anónimo los títulos de los evangelios. No fueron agredidos hasta el siglo II después de Cristo. Sin embargo, la tradición de la iglesia unánimemente atribuyó este evangelio a Mateo, también conocido como Leví, uno de los 12 apóstoles de Jesús, y un recaudador de impuestos convertido. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13. Mi alma adora al Señor en esta hermosa hora. Santo eres Dios. Vamos a ver cómo vino a Jesús Mateo. Mateo 9, versículo 9 al 13. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al balcón de los tributos públicos, y él le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido a sentarse justamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mi alma adora al Señor en esta hora. Y si buscamos en Mateo 10, versículo 3, que leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así se lee: Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfareo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Mi alma adora al Señor en esta hermosa tarde. Seguimos hacia adelante en el Señor. Si bien los estudiosos modernos han cuestionado y repetidamente esta identificación, no hay razones convincentes para rechazar de plano esta tradición. Restore la tradición de la iglesia primitiva, apoya al estilo y el contenido del evangelio
En cuanto a que Mateo escribió a un público judeocristiano, tenemos pocas posibilidades de específicas más a los destinatorios. Algunas pocas fuentes antiguas favorecen a Palestina y quizás a Jerusalén. Los eruditos modernos generalmente proponen dictos pronósticos modernos generalmente proponen a Siria, particularmente Antioquía. Fecha de más o menos lo que se escribió en este momento. La hostilidad entre judíos y seguidores de Jesús en la página del Evangelio ha sugerido a muchos que la iglesia judea cristiana de Mateo había roto relaciones de manera decisiva con la sinagoga judía no cristiana. Esto frecuentemente lleva a fecharlo a medida de los años 80 después de Cristo, o más tarde, después de cuando se supone que las sinagogas introdujeron una maldición sobre los herejes, incluidos los cristianos, en sus liturgias de oraciones. Las citas de los padres apostólicos sugieren un límite posterior para el fechado en alrededor de 100 años después de Cristo. La referencia a la destrucción del templo, notable en Mateo 22, versículo 7, han convencido a muchos de que Mateo escribió después de esos eventos que ocurrió en él 70 años después de Cristo. Pero ninguna de estas consideraciones prueba ser decisivas. Es dudoso en grado creciente si alguna vez ocurrió un rompimiento formal entre sinagogas e iglesias en un periodo específico en gran parte del Imperio Romano. La manera en que uno entiende la relación literaria entre Mateo, Marcos y Lucas afectará también la fecha en que se escribieron. Mateo probablemente conocía bien los escritos de Marcos y tal vez usó extensas porciones de Marcos en sus escritos. Este puede ser fechado entre fines de los 50 y principios de los 70 después de Cristo. Lucas aparentemente también utilizó relatos de Marcos y muchos han fallado Lucas en Hechos en el 62 después de Cristo, dado allí es cuando ocurrieron los eventos finales de Hechos. En consecuencia,
Marcos tiene que haber sido escrito más temprano, lo que permitiría que Mateo haya sido escrito tan temprano como fines de los 50 o principios de los 60 después de Cristo. Pero hay otras explicaciones para el final de Lucas en Mateo, repetidas y referencias a los rituales judíos que no pudieron ser realizados después del año 70 después de Cristo. Seguir una fecha en la década de los 60 que podría sincronizar con una posible persecución saducea de cristianos entre el 58 y el 65, a la luz de todos los factores variables, podemos aceptar cualquier fecha entre el 40 y el 100 años después de Cristo, pero quizás un pequeño paso de evidencia favorece un tiempo antes de la caída de Jerusalén, entre el año 58 después de Cristo al 69 después de Cristo. La forma literaria, a pesar de muchas contrapropuestas, podemos considerar a Mateo y a los demás evangelios como biografías teológicas. Pocos detalles en el libro se presentan con un mero interés histórico. Mateo trataba de que su audiencia tuviera su misma comprensión del cristianismo, pero el motivo teológico no excluye la confiabilidad histórica. La historiografía de la antigüedad, pero por lo general valoraba existir ideología, aún si no insistía en complementarizar estas dos en estas dos cosas. En la manera en que los historiadores modernos lo hacen una vez que el texto de Mateo es interpretado a la luz de las conversaciones literarias del día, en que su mayor parte no requiere de los patrones modernos de presentación en el informe. Mi alma adora a Dios. Seguimos hacia adelante en esta hora. Podemos asumir su relato como históricamente confiable, pero la razón para su inclusión en casi siempre teológica teológicamente escribió su evangelio por varias razones. Número 1, el desarrollo del ministerio de Jesús
clima del ministerio de Jesús y escribió el Evangelio. Número 1, él quería convencer a los judíos no cristianos de la verdad del cristianismo. Número 2, él buscaba explicar a los cristianos de qué manera su religión es el cumplimiento de las promesas y los modelos de actividad de Dios en el Antiguo Testamento. El que quería dar los jóvenes creyentes instrucciones básicas de vida cristiana. Número 4, él quería alertar a su iglesia en medio de la persecución por parte de las autoridades útiles, tanto en círculos judíos como romanos. Él deseaba profundizar la fe cristiana al suplir más detalles sobre la palabra y las obras de Jesús. El énfasis teológico del Evangelio escoja con estos propósitos. Mateo se esforzó por demostrar que la obra de Dios en Jesús representaba el cumplimiento de sus promesas a su pueblo escogido, los judíos a través de ellos, o incluso a pesar de la respuesta de ellos. Mateo quería mostrar cómo Dios ofrece identificar bendiciones y juicio a toda la humanidad. Mi alma adora al Señor en esta hermosa tarde. Si buscamos en Mateo 10, versículos 5 y 6, vamos a leerlo. A estos 12 envió para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A estos 12 le envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayan, y en ciudades de samaritanos no entre, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mi alma adora al Señor en esta hora. Presentó como mucho más que un maestro, el Hijo de David, Mesías y el Señor de un universo de los corazones. Mateo presenta que la vida cristiana por sobre todo es hacer la voluntad de Dios, definida como seguir a Jesús en discipulado y ofrecer sus mandamientos. Mi alma adora al Señor en esta hermosa tarde. Vive Dios, aleluya. Cristo tenía la intención de abolir el Antiguo Testamento, pero la ley puede ser aplicada correctamente en la vida de un creyente. Mi alma, solo después que
uno entiende cómo se cumple en Jesús. Mateo 5:17. Mateo es el único evangelio que usa la palabra iglesia. En Mateo 16, 18 y 17, Jesús imaginó a su comunidad de seguidores viviendo después de su muerte y su resurrección y completando su ministerio de predicación del reino de Dios, de modo que hombres y mujeres pudieran entrar en una relación, salvación con Dios para la vida eterna. Mi alma adora al Señor. El origen de Jesús. Mateo 1, 1, versículo 1, 2 y 23. Mateo comenzó su relato haciendo una recapitulación y selección de eventos que rodeaban el nacimiento de Jesús, la genealogía establecida, los antepasados de Jesús, por cuales eran descendencia legítimo de David y candidato apropiado para el trono mesiánico. El resto del relato de la infancia de Jesús lo hace Mateo. Se compone de 5 citas del Antiguo Testamento y la historia que ilustran cómo esos pasajes se cumplieron en Jesús. Mi alma adora al Señor. Por un lado, observamos el cumplimiento más bien directo de un evento predicho, es decir, el lugar de nacimiento del Mesías. En Belén, por otro lado, encontramos que textos que no eran profecías en el Antiguo Testamento son replicados tipológicamente a eventos que rodeaban el nacimiento de Cristo. Tipología es la percepción del modelo de acción recurrente en la historia de la salvación que son demasiados consistentes como para ser articulados a cualquier otra causa que no sea Dios. Por ejemplo, mi alma adora a Dios. El Mesías fue llevado a Egipto, tal como los israelitas de los antigüedad, o bien la madre de Belén nuevamente lloraron la pérdida de su hijo. En un caso, Mateo citó un texto que ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento, pero es probable que haya también en vista un tema más general. En el caso más conocido es cuando él citó la profecía acerca de un niño que nacería de una virgen. Es probablemente combina predicción, cumplimiento directo con tipología. Isaías originalmente
tenía en vista a una mujer joven de sus días, pero profecía no fue cumplida exactamente en ella, en un solo niño. Esto hizo que los judíos creyeran que todavía le aguardaba un cumplimiento más grande y más completo. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma adora al Señor en esta hermosa tarde. Otros dos temas sugieren de los dos capítulos iniciales. Primero, Cristo sería para todas las naciones, aun cuando excluyó a incluso antes de que él creciera. Es claro que el Mesías no era tan solo otro judío nacionalista. Su genealogía incluye a 5 mujeres, las cuales estaban correcta o incorrectamente bajo las sospechas que había dado a luz hijos ilegítimos. Es probablemente que los magos gentiles que llegaron a adorar al niño Jesús fueron astrológico. Pensar, sin embargo, respondiendo adecuadamente a la revelación de Dios a ellos, mientras que las autoridades de política religiosa de Jerusalén no lo hicieron. Segundo, Herodes figura directa o indirectamente en cada pasaje del capítulo 2 de Mateo. Contrasto aquel que verdaderamente es rey de los judíos por nacimiento con uno que por el momento reinaba, pero resultaba ser un intruso temporal. Mi alma adora al Señor en esta preciosa tarde. Seguimos hacia adelante en el Señor. Vive Dios, aleluya. Vamos a tocar otro término del libro de Mateo. Preparación para el ministerio de Mateo. Mateo saltó abruptamente a la adultez de Jesús y mantuvo silencio y respeto de los años intermedios de su vida. Los eventos de esta sección presentan el escenario para culminar en el bautismo y la tentación de Jesús. Ambos eventos lo prepararían para su ministerio de aproximadamente 3 años, cerca como del 27 al 30 después de Cristo. Juan, el primo de Jesús, lo precedió a visitar de todo cumplimiento. Así, los profetas que uno como Elías vendría a preparar el camino para el Cristo. En especial, llegó a ser conocido como el Bautista. Es razón que llamado a los judíos al arrepentimiento de sus pecados y
a demostrar la redención de sus vidas a Dios por medio de la inmersión en agua, un rito que mayormente estaba reservado a gentiles y predilectos del judaísmo. Juan enseñó en forma vivida la lección de que la fe es cuestión de compromiso personal y no confía en el linaje, la confianza, no confianza en el linaje ancestral. Mi alma adora al Señor en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. Seguimos hacia adelante en el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos hacia adelante, recordando a todos los amigos que estamos en este canal, y suscríbanse para seguir dando contenido a este canal y seguir hacia adelante el Señor. Y recuerde que la gloria y honra es del Señor. Jesús y Juan se encontraron a orillas del río Jordán, donde Jesús buscó el bautismo, aun cuando él no necesitaba arrepentirse de pecado. Jesús tenía que dar el ejemplo de ser bautizado. Después de las súplicas iniciales, Juan ascendió al reconocer que esto formaba parte de la voluntad del Señor. Dios utilizó la ocasión para testificar con voz celestial la verdadera identidad de Jesús. Era el Hijo de Dios, aquel a quien Isaías llamó Emanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. Y inmediato el Espíritu preparó las circunstancias que permitían al diablo probar cómo Jesús comprendía ser condición de hijo. Él utilizaría su poder y su posesión elevándose para el engrandecimiento personal o fines militares o políticas. Resultaría ser otro potencial de liberador de los judíos ante el dominio de Roma, o él se seguiría el camino del siervo suficiente, el camino que lleva a la cruz. Los tres tentaciones ejemplifican los principales tipos de tentación, lo que el apóstol Juan más tarde llamaría los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Primera de Juan 2:16. Allí donde andan la nación de Israel y toda la humanidad habían fallado previamente, Jesús permaneció fiel. Sus misterios procedió según el plan, tal como ocurrió, y continuaría cumpliendo con las escrituras. Introducción del Evangelio. Desde entonces, lo pueden también buscar en Mateo 4:17-25. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, marcar el comienzo de su ministerio público principal.
en especial llevando a cabo en Galilea, arrepentirse, porque el reino de los cielos está cerca. Explica su mensaje en una oración con el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús, el reino salvador de Dios sería inaugurado en los corazones y la vida de aquellos que se hicieran ser discípulos. El reconocimiento universal de la soberanía de Dios en Jesús aguarda su segunda venida, pero el reino ha sido inaugurado. El comienzo a llamar el sí mismo a aquellos que serían ser más íntimos, compañeros y discípulos. Mateo entonces anticipó la esencia del ministerio de Cristo con términos clave, enseñando, anunciando y sanando el que caracterizaron su actividad por donde quería que él fuera. Mi alma adora al Señor en esta hermosa tarde. Seguimos hacia adelante en el Señor. Mi alma adora a Dios. Quizás ninguna posesión de la Escritura es tan conocida como el gran sermón de Jesús. Comienzo con las amadas bienaventuranzas, que explica que los valores de Dios son inmensos a los valores del mundo. En su reino o reinado, afortunados son los pobres que lloran, los humildes, los justos, los compasivos, los puros, los pacificadores y los perseguidos. Precisamente muchos de nosotros tendemos a apreciar o discriminarnos a estos tipos de personas. Estos valores culturales podrían seguir que Jesús quería que sus seguidores se retiraran del mundo y formarán comunidades separadas de este mundo. Mateo 5, 13, 16 de inmediato, controlándose cualquier idea similar, gloria a Dios, aleluya. Seguimos hacia adelante en esta tarde. Los discípulos deben ser sal y luz. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, para prevenir la corrupción e iluminar a un mundo perdido y moribundo. Es comprensible que tales ideas radicales hayan revolucionado la relación entre la enseñanza de Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús inmediatamente abordó ese tema. Él no había venido a abolir la ley, no obstante, tampoco había venido a presentarla, sino a cumplirla.
llevar a su cumplimiento todo lo que ella originalmente enseñaba. Algunos creen que Jesús demostró justamente lo opuesto, con sus contrastes en los versos 21 y 48. Sin embargo, estos versículos aclaran que Jesús establecía contrastes dramáticos entre sus enseñanzas y las intenciones típicas de la ley. En algunos casos profundizó drásticamente los requerimientos. Jesús demandó una justicia mayor, como en su discipulación del homicidio, el adulterio, el divorcio, pero otras cosas realmente puso a un lado ciertas provisiones del Antiguo Testamento, hacer a favor de las regulaciones totalmente nuevas e internalizadas, como en el caso de los juramentos, la venganza y probablemente el amor a los enemigos. A lo largo de ilustraciones, Jesús utilizó numerosas perdonales, y aunque el propósito no era que fuera aplicada literalmente, podemos entender por sus posiciones de este material han sido tomadas como un manifiesto a favor de la violencia en la iglesia y en el mundo. Mateo 5:48 concluye que la sección del sermón de Jesús estableció un ideal. Discípulos jamás podrían alcanzar esta pauta antes de su regreso. Sin embargo, ello no es excusa para dejar de lado la búsqueda de esas metas. Mi alma adora al Señor en esta hermosa tarde. Mateo 6:1-18 vuelve el tema de la piedad verdadera frente a la piedad histórica en tres ejemplos paralelos. Jesús trató con la práctica de la limosna, la oración y el ayuno. En cada caso, la razón para una conducta religiosa correcta debe ser agradar a Dios antes que los seres humanos. En la mitad del segundo tema de la oración, Jesús pronunció la conocida oración de los discípulos, que comúnmente se llamaban Padre Nuestro, o la oración del Señor. En ella Jesús utilizó todos los elementos de la correcta oración en una secuencia apropiada. El presunto elementos tales como alabanza y adoración, que voluntad
soberana de Dios domine la nuestra, que la probabilidad del reino ser manifestan sobre la tierra. Un periodo personal y un ruego por el perdón que dependería de nuestra práctica de perdonar a otros, forzar para evitar al tentador y su trampa. Mateo 6, versículo 19, está única por los temas de la riqueza y la persecución. Aquí Jesús contrastó la riqueza pasaje y terrenales con las riquezas permanentes y celestiales. Si nuestras prioridades residen correctamente en la última, Dios a través de su pueblo tendrá cuidado de las primeras y la implementación de en Mateo 6, 33. Presupone comunidades cristianas que se preocupan por los necesarios en sus propios medios, como también por los de todo el mundo. Mateo 6, 22 al 24 no anda con vueltas y directamente advierte que el dinero puede llegar a ser el mayor rival de Dios para ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Mi alma adora a Dios. Mas podemos tener dinero luego que el amor al dinero y no tener más. Mi alma adora al Señor. Mateo 7, versículo 1 al 12. Redondea el cuerpo del mi alma adora a Dios. O sea, el cuerpo del sermón al discutir de qué manera trata a otras primero. Jesús llamó a sus seguidores a no juzgar en su relación con otros, pero sus ilustraciones también subrayan que una vez que hemos tratado apropiado con nuestros propios pecados, tenemos el derecho y la responsabilidad de evaluar el comportamiento de otros y ayudándolo a través con sus desaciertos. Segundo, que Él nos recuerda la generosidad de Dios y su deseo de más con cosas buenas, si bien según los bienaventuranzas no debemos ser definir buenas o términos malos del mundo como salud, riqueza, los bienes conocidas, regla de oro, llevar al mensaje de Jesús a un clímax y explicar su sesión, trata a otro como quisiera ser tratado.
Mateo 7, versículo 13 al 27, constituye la advertencia concluyente. Hay tan solo dos respuestas posibles a la predicación de Jesús: obediencia o rechazo. El camino angosto frente al espacioso en fruto frente al fruto malo, y el constructor y prudente frente al insensato ilustran esta advertencia. Esta advertencia de tres maneras para pararle las profesiones de la fe sin cambio apropiado en el estilo de vida. Prueben ser vacías, pero la mera obra por sí mismo no salvan. Es necesario una relación con Jesús. En el día del juicio muchos clamarán: Señor, Señor, y apelarán a sus acciones. Cristo les responderá: jamás los conoceré. En esta hermosa tarde del Señor, solamente vamos a seguir hacia adelante y buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por la añadidura. Seguiremos en este estudio basado en el libro de Mateo. Vamos a seguir hablando de este libro. No obstante, te exhorto a buscar y leer este hermoso y gran libro del el Evangelio según San Mateo, y verán que la grandeza del Señor desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de este libro de Mateo se trata de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar esta primera parte de este estudio y vamos a seguir hacia adelante en el Señor. No constante decirle a nuestros amigos que nos están viendo que también estamos a través de Facebook, Instagram y también nuestro canal del Ministerio Guerrero de Cristo en YouTube. Dale a suscribir y tendrás cada vez que baje un contenido, vamos a darle: mi alma adora a Dios. Oirá la campanita de la bendición y verá que esa bendición va a ser tan hermosa como siempre Dios nos las da. Y recordando que siempre hay que darle la gloria y la honra al Señor en todo momento. Mi alma adora al Señor en esta hermosa noche. Digo tarde. En esta hora vamos a culminar este estudio por ahora, porque viene la segunda parte de este estudio del libro del Evangelio según San Mateo. El libro de Mateo, que es bien interesante. Vamos a seguir discutiendo este evangelio y recordando a los amigos que la gloria y honra es del Señor. Seguiremos dando estos estudios para que seguir caminando en el Señor. Por el momento, esto va a ser todo por hoy, y recuerden, van a ver una segunda parte
de este estudio muy interesante. Por el momento le damos las gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima.